tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro por TDC de Firmat por una amplia región, compartiendo este espacio siempre con el amigo y compañero Mariano Carreras. Mariano, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos una vez más en este programa donde ponemos la lupa en el territorio, donde nos acercamos para conocer un poco más de nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Qué soñamos? ¿Qué producimos? ¿Qué estamos pensando para el lugar que nos toca vivir desde el ámbito social, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito cultural y también desde otros ámbitos que vamos descubriendo a medida que conocemos a los vecinos y las vecinas de nuestra región, de este sur de la provincia de Santa Fe? Y hoy tenemos un invitado local, un firmatense por el mundo, podemos decir de alguna manera. Él nos va a contar un poco de su raíz y también dónde lo han llevado las alas, los deseos y también la labor que realiza. Román Rossi, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, sí... Gracias por venir. Muchas gracias. No, a ver, cuando yo estuve acá, nací en Firmat y como les contaba recién, estuve hasta los 17 años viviendo en Firmat. Y después nada, me fui a estudiar tuve un año y algo en Rosario y después entré al Instituto Balseiro, donde estudié física e ingeniería nuclear. Y luego, bueno, ahí hice mi maestría, mi doctorado, estuve como 10 años en Bariloche. Luego de eso anduve viviendo y viajando por el mundo, en Europa, en Asia. Y ya hace 11, 12 años que estoy en México, en Ciudad de México. Al principio llegué a trabajar un tiempo en un laboratorio de investigación. Y bueno, después con los tiempos me volví investigador de ese instituto y más tarde me quedé a cargo de ese laboratorio. Es un laboratorio donde hacemos electrofisiología, trabajamos en monos, en primates. Hay poquitos laboratorios de primates en Latinoamérica, creo que hay 3 o 4 nomás. Y bueno, lo que hacemos nosotros es un poco lo que hoy en día, espero, pues a lo mejor muchos han escuchado de Elon Musk y la gente que usa los chips de interfaz cerebro-máquina, ese tipo de cosas. Pues hacemos investigación que está bastante cercano a lo que hace esta gente. Muchos de los colegas que están mostrando la empresa o la parte de chip de interfaz cerebro-máquina a toda esta gente del grupo de Elon Musk vienen de laboratorios colegas y cercanos. Y bueno, un poco la idea es entender los circuitos, las neuronas y tratar un poco de entender cómo procesa el cerebro información y decodifica, que es un poco lo que vengo haciendo ya hace 12, 13 años. Así que es un poco mi resumen extremadamente rápido. Un buen resumen, un buen resumen como para que ya la gente entre en sintonía, pero lo que ahora vamos a tratar es de saber cómo ese chico nacido en Firmat llega a esto que vos estás narrando. ¿En qué momento sentiste que tenías esa inquietud, que sentías que la ciencia, que la física era algo que era el bichito que te picaba? Porque yo recuerdo de haberte cruzado en el club de chiquito, que jugabas al básquet y demás, digo, como hacemos la mayoría de los niños, ¿no? Que vamos transitando cosas, pero en algún momento algo empieza a pasar donde uno empieza a encontrarse con la búsqueda de lo que quiere ser, de lo que sueña ser. ¿Cómo nació en vos eso? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? Una pregunta, muchas veces me la he hecho, ¿no? O sea, desde muy chico supe que me gustaba hacer la ciencia. Siempre me preguntan de chiquito qué querías hacer y yo siempre dije que era científico, que quería ser científico. No sé. ¿Sabes por qué, digamos? No, me gustaba la ciencia. ¿Viste una revista, viste algo en la tele? A lo mejor una revista, la tele, algo de cómo descubrir cosas nuevas. Sí. O sea, no sé. Claro. Recuerdo que siempre me llamó la atención el Balseiro, porque había escuchado ya varias veces que iba gente muy lista y demás. No sé. Y como que siempre tuve claro que iba a por lo menos intentar entrar ahí. Sí. Y después, bueno, tuve la suerte en la secundaria, aprender cosas que me verificaron un poco que tenía que ir por el camino científico. Tampoco
aún cuando entré al Balseiro, y eso también es un poco la falta, a lo mejor, de panorama general, me tenía tan claro en qué área de la ciencia iba a trabajar. ¿Qué implica el Balseiro para quien no lo conoce, digamos? Sería bueno El que Balseiro hagamos pues, una es un pausita. instituto que a nivel física en particular, pero en ingeniería también, es muy, muy top. A nivel tecnología, es un lugar donde desde el primer día te dan clases los más famosos científicos de Argentina. Y nada, y tus compañeros, o sea, el salto que yo sentí de Rosario al Balseiro es muy, muy grande, comparable con pasar de, no sé, de la escuela secundaria acá a una universidad en Rosario. Y bueno, nada, le veo mucho de quién soy a cómo me formé, independientemente, a ese lugar, independientemente de que tal vez no me terminé dedicando a tantas cosas como las que trabajé en el Balseiro. O sea, sí, pero más o menos. Después tuve la suerte de tener otros mentores en el mundo que me terminaron un poco de formar. Porque bueno, cuando yo llegué a México, el laboratorio al que llegué, pues nunca había trabajado con primates. Y acá en Argentina no hay ningún laboratorio de primates. Entonces, pero bueno, o sea, independientemente de mi forma de pensar científica, mi forma de acercarme a las preguntas, sí se debe al instituto. ¿De la secundaria te vas a Rosario primero? Sí. ¿Qué te vas a estudiar? Me iba a estudiar ingeniería electrónica. Creo que, a ver, sabía que tenía que ir por ese camino de la ciencia, pero el Balseiro te pide que tengas cubierto ciertas materias para poder hacer el examen de ingreso. Pero bueno, intenté lo más rápido que pude entrar al instituto y bueno, tuve la suerte de entrar y bueno, y así se... ¿A qué edad llegas al Balseiro? Y creo que habría cumplido recién 19 recién cumplí. años. Que generalmente se demora más, o sea, no es que a esa edad ya están llegando todos al Balseiro. No, mis compañeros en general eran más grandes. Tenía compañeros más o menos de mi edad, pero en general eran un poco más grandes, sí. Y el Balseiro está en Bariloche. Sí. ¿Y cómo fue esto de ir a radicarse, de firmar un paso por Rosario y ya estar en Bariloche? Sí, fue... o sea, a mí me gustaba, pero fue un largo, porque bueno, dejé de ver a toda la gente a Firmat, a toda mi familia, a mis amigos. Pero, o sea, me fui acostumbrando, creo, y no sé, me generó cierta fortaleza de independencia desde chiquito, que ahora la valoro mucho. Creo que si no hubiera hecho un salto así de grande desde chico, no hubiera tenido esa independencia que después me permitió vivir en todos lados y estar en todos lados. Y que aunque uno le tenga mucho aprecio y trato de volver siempre que puedo, ahora que está mi hijo por ahí, a que venga acá con los abuelos y demás. No es algo traumático, digamos, esa lejanía, no es traumática. Uno puede añorar. Creo que depende mucho de cada uno. Claro. Y Sí, hay sí. gente... Si uno tiene los objetivos, lo que quiere hacer medio claro, no se vuelve tan traumático. A ver, la vida creo que es difícil. Siempre donde estemos. Seguro. Pero creo que si haces un poco lo que te gusta y disfrutas un poco lo que haces, no me parece tan traumático. ¿Sí? Claro. Decías, antes de recaer en México hubo una gira por Sí, el anduve por mundo. todos lados. Ahí, o sea, terminaste de estudiar, de cursar en el Balseiro, y Sí. ¿cuál fue el paso siguiente? No, bueno, ahí hice mi maestría y también mi doctorado. Y en el doctorado ya empecé a ir a muchos lugares del mundo, a viajar por congresos, eso también es lo que te da la ciencia. La ciencia, ya antes, mientras estaba allá, ya había estado 2 o 3 veces en Europa y en varios lugares de Latinoamérica. Y volví un tiempo pues, a España y después nada, empecé a viajar por el mundo. Estuve un tiempo también bastante largo en Asia. Y sí, medio que el mundo me lo conozco la mitad. O tuve la suerte de andar por más o menos la mitad de... No sé si la mitad, pero como en alrededor de 80 países. Viajé mucho por Rusia, mucho por China. Y estaba en Japón cuando, bueno, me contactó un colega, bueno, un mentor español con el que había trabajado, que me ha dicho que un investigador bastante famoso de México pues andaba buscando gente para trabajar y de ahí me fui a México. ¿Cómo fuiste definiendo, porque vos decís, bueno, la ciencia, la física, un territorio muy amplio, ¿cómo fuiste acotando lo que te interesaba más, lo que
te movilizaba más, donde querías especializarte? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo gente que te fue guiando, que te fue inspirando? Creo que sí, creo que también algo que me pasó, que a los que hacemos ciencia, a muchos nos pasa y otros no. Si hubiera nacido en los 70, y lo hubiera, no existe, pero si hubieras nacido en los 70, en los 80 probablemente, la física, probablemente hubiera trabajado en otra cosa. Hubiera trabajado o en cuántica o en física de relatividad, en físicas que en ese momento eran las áreas de la física que eran como las pujantes. Hoy en día creo que hay en ciencia dos áreas muy, muy pujantes, o tres tal vez, que es la genética, todo lo que tiene que ver con genética, la astrofísica y la neurociencia. Y en algún momento me di cuenta de eso, me di cuenta que eran áreas como las que están en sus eras doradas, que en algún momento fueron otras áreas. Ajá. Y dije, no tengo ganas, o sea, tengo ganas de trabajar en algo que sienta que está en esa era revolucionaria. Que algo va a salir, algo importante va a salir. Sí, y bueno, nada, creo que en base a eso tomé un poco la decisión. La genética me gusta, pero no tanto, pero entre la astrofísica y la neurociencia sí tuve alguna vez algo de duda. Pero bueno, nada, qué sé yo, cuestiones de la vida me llegaron a que prefiera la neurociencia y bueno, por eso me metí por eso. ¿Qué está buscando la ciencia que se focaliza en estas tres búsquedas que vos recién mencionás? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que se anhela encontrar? Porque algo tiene que haber, una inquietud que las pone ahí en el centro de la escena. Y lo que pasa es que desde que empezamos a secuenciar el ADN empezamos a entender muchísimo de toda la dinámica proteica que genera lo que somos. Mucho de lo que se está haciendo ahora es diseñar proteínas y ser capaces de focalizar en el instituto. Hay varios compañeros ahí, colegas, que tienen eso de diseñar. El último premio Nobel de medicina fue dado a gente que son capaces de diseñar proteínas con cierta estructura que se puedan acoplar y generar funciones particulares. Y no lo sé, pero creo que muchas enfermedades de origen genético se van a poder curar por ese lado. ¿Eso es en el corto plazo? Probablemente sí, depende. Pasa que algunas todavía no entendemos bien cómo funcionan, pero sí. La astrofísica, desde que empezamos a hacer telescopios cada vez mejores y ver mucho más, o sea, estamos generando una imagen del universo como nunca habíamos tenido, y aceleradores, aunque eso es más física de partículas, pero aún así es como un medio... entonces estamos generando telescopios que nos permiten ver a lugares y cosas que no podíamos medir y que no podíamos entender. Choques de agujeros negros y cosas que antes no las podíamos ver y no sabíamos, y nos estaba replanteando mucho de lo que entendemos, que es la materia oscura, que es la energía oscura, cosas que todavía no se entienden y que no sabemos. Y la neurociencia pasa algo medio parecido. Estamos siendo ahora capaces de medir cientos de miles de neuronas en simultáneo en el cerebro. Y, o sea, cada neurona es una célula, pero sabemos que es un poco la unidad con la que se empieza a procesar la información. Y neuronas se empezaron a registrar desde los 80, de los 90, pero claro, se registraba de a una y ahora ya tenemos la capacidad de medir muchísimas, y eso nos da una idea muy general de cómo el cerebro está procesando toda esa información y bueno, y hacer preguntas que las tenían los griegos desde antes, ¿qué es la percepción, qué es la conciencia, qué es la memoria, cómo tomamos una decisión? Cómo procesamos la información sensorial. Y eso creo que lo empezamos a ser capaces de contestar hace poco, o empezar a entender hace poco. Y tal es así que, bueno, ya hay muchísimos experimentos que se están haciendo, en humanos. Hay muchísima gente que por algún motivo necesita electrodos que se le ponen al cerebro. Y esos electrodos nos permiten, a su vez, sensar qué están haciendo el cerebro de humanos. Yo todavía trabajo, digamos, con lo anterior, que es trabajar con humanos, que es con primates, con monos, porque nos permiten justamente la organización cerebral, el procesamiento de las áreas bastante similar a cómo lo hacemos los humanos. Pero bueno, sí, es un poco el motivo principal por qué esas tres áreas se han desarrollado, y creo que la idea es medio de la misma, que empezamos a ser capaces de medir, de registrar un montón de cantidad de datos. Claro.
y a procesarlos y saber más o menos cómo hacerlo. Un poco la misma idea de por qué la inteligencia artificial se volvió famosa ahora, porque las ideas de la inteligencia artificial son de los 80. Lo que pasa es que no había la capacidad de generar el manejo de datos suficiente como para... y bueno, y también desarrollamos la tecnología, tanto para la IA como para para hacer los telescopios, para hacer las mediciones de DNA y para hacer los tipos de electrodos que empleamos para registrar en el cerebro. ¿Con los primates cómo es el trabajo? Recién decías algo, pero Sí. ¿cómo es la tarea que están haciendo? Nosotros en particular nos preguntamos más cómo se codifica el tiempo, qué es el tiempo para el cerebro, y venimos trabajando hace unos años en eso, y también cómo juntamos información de distintas modalidades, porque, por ejemplo, vos cuando estás escuchando, tu información sensorial auditiva te entra por el oído, pero si yo te toco la mano o me estás viendo, bueno, entran a distintas áreas cerebrales, pasan por distintos órganos sensoriales, ya sea el tacto, la cóclea o la retina, y no llegan a la misma área cerebral, pero en algún momento el cerebro es capaz de unir esa información y procesarla independientemente si es de una modalidad o la otra. Eso también lo trabajamos, en particular eso son preguntas que... ¿Cómo hace el cerebro para procesar eso, unificar, digamos, toda la información sería? Sí. Eso, bueno, son cosas que nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Y medio en paralelo también entender cómo procesas el tiempo, o qué es el tiempo desde un punto de vista más cerebral, no físico, sino... y la subjetividad también un poco del tiempo, como según el contexto, el procesamiento del tiempo puede ser distinto. ¿Y cómo van esos? Bien, hemos trabajado, publicado mucho, pero queda mucho por hacer, precisamente por las áreas y lo que vamos entendiendo, creo que hemos aprendido bastante. ¿Qué se aprendió, por ejemplo? Es que hay áreas que sabemos que saben unificar y saben juntar la información, que saben hacer las neuronas de esas áreas, responden independientemente si el estímulo vino de un lado o vino del otro, como que son suficientemente abstractas para generar una codificación que no dependa de si te entró por un lado del cerebro o por el otro. Y del tiempo empezamos a tener ideas de cómo según el contexto, la información temporal se puede generar un poco... Porque, a ver, el cerebro, y esto es medio más filosófico, que el cerebro si lo dejas hace blancos y negros, hace cosas categóricas. Pero bueno, si uno puede forzar el cerebro a que genere como una representación más uno a uno. Sí. Pero en general nos cuesta hacer eso. Entonces, pero bueno, si uno se entrena, es capaz de hacer algo que no dividir a las cosas solo en largo y corto, sino hacer como más degradés. Y eso muestra a veces que, o que mostramos que según el contexto somos capaces de switchar o cambiar. Claro que es más trabajoso hacer un degradés, generar grises, como se dice, que generar respuestas categóricas. Pero se puede hacer, entonces las áreas cerebrales, los circuitos cerebrales son capaces de alguna forma de trabajar esa información sensorial o esa información temporal para generar esas respuestas que no sean categóricas. Pero si tenemos que hacer categorías, las hacemos, nos resulta súper fácil. Pero si tenemos que hacer algo más intermedio, lo podemos hacer, nos lleva un poquito más de trabajo, que es algo que le recomiendo a la gente hacer, no vivir en blanco y negro, pues se vuelve todo muy, muy categórico, digamos. Pero bueno, sí, o sea, ese tipo de preguntas las podemos ver y las podemos hacer, pero de un punto de vista de neuronas, del circuito en sí mismo que está haciendo el procesamiento. ¿Qué te acercó a estudiar el cerebro? ¿Qué fue lo que terminó de convencerte? ¿Y qué es lo que más te ha maravillado hasta el momento de lo que fuiste conociendo y descubriendo? Muchas cosas, pero creo que, como te decía hace un rato, creo que lo que me pasó es que en un momento me empecé a dar cuenta en algunos congresos y lugares que fui, que la gente estaba empezando a registrar muchas neuronas. Porque cuando yo me acerqué a la neurociencia, todavía hay mucha gente que lo hace, la gran mayoría de la gente trabajaba con una neuronita o con pocas células tratando de entender
Y no sé, me parecía obvio que el cerebro, por la cantidad de neuronas que tienen y por cómo funcionan, el procesamiento no es de una célula, de poquitas células. Pero claro, cuando empecé a ver que la gente era cada vez más capaz de registrar muchas y tener una visión general de lo que están haciendo los circuitos cerebrales, dije, esta puede ser una beta interesante. Pero bueno, en el Balseiro y en Argentina no hay mucha gente que lo hiciera. O sea, sí se consiguen las colaboraciones y los datos de la gente que sí lo hace, pero vos no podés hacer los experimentos en sí mismo. Claro. Y bueno, en algún momento decidí que si podía ir a trabajar con gente, primero que colaborara con esta gente que tenía esos experimentos, y después cuando se dio la chance de que yo podía ir a trabajar a ese laboratorio o a esos laboratorios, me pareció una buena idea. Así que bueno, eso sería un motivo de por qué me acerqué, como de vuelta, como que sentí que se estaba empezando a mover Y fuerte. cuando te empezaste a involucrar más, digo, ¿hubo algo que te haya sorprendido, digo, así como una cosa? Sí, porque cuando las primeras veces que vas a los experimentos empiezas a ver células individuales que están respondiendo, que, por ejemplo, cuando el animal toma una decisión, si uno está en ciertas áreas cerebrales y neuronas que codifican un poco la decisión, entonces imagínate que a vos te dan un estímulo medio tramposo que no sabes si es el largo o el corto, y se ven esas neuronas que se equivocan. O sea, la neurona ya está confundiendo mal. Y bueno, si lo ves en el circuito entero también. La primera vez que ves eso, antes de que el animal, porque le hacemos tomar la decisión al animal y tiene que esperar un poquito para apretar el botoncito de decir si es largo o corto. Pero cuando ya toma la decisión ya está equivocado. Entonces ahí ya sabes de antemano que va a apretar el botoncito equivocado. Y efectivamente, la primera vez que ves eso, o sea, sí te sorprende mucho, o sea, porque no esperaste hasta que el animal apretó el botón, o sea, lo estás viendo de unas poquitas neuronas en el cerebro que ya se va a equivocar. Claro. Y eso creo que sí, la primera vez que lo ves sí te choquea bastante. Sí, esa, o también porque depende del área cerebral donde estás, pero las áreas cerebrales que son muy sensoriales, que hacen básicamente una copia fiel de lo que estamos tocando, de lo que estamos viendo, también son bastante sorprendentes. O sea, estás viendo en una célula lo que le estás metiendo en el dedo al animal o a la persona. Y eso también choquea. Es como que el cerebro, las entradas sensoriales son muy bonitas y muy marcadas en ciertas áreas, y después las salidas del cerebro son en otras zonas donde se toma la decisión, en donde están los movimientos, la ejecución motora. Son otras áreas del cerebro que están más asociadas a eso, y depende de uno dónde pone los electrodos y dónde registra, y también dónde, por ejemplo, manipula, porque si la interfaz cerebro-máquina se está haciendo para decodificar, por ejemplo, con gente tetrapléjica o gente con esclerosis que no puede hablar o lo que sea. Esos son más en las áreas de salida, en las áreas motoras. Pero también gente que no puede sentir, y ahí se le mete de alguna forma artificialmente los sentidos en las áreas más sensoriales. Eso quería preguntarte, ¿qué rol juega el cerebro en cuestiones, digamos, muy de los seres vivos y muy de los seres humanos, que es, por ejemplo, el placer y el dolor? Ajá. ¿Cuál es el rol, digamos? ¿Cuál es el proceso que se genera? Y el dolor tiene hay muchos receptores de dolor que tenemos en la médula y demás, que son un poco los que son el targeting farmacológico. Yo no trabajo mucho en esos temas, pero tengo varios amigos y colegas que sí. Y una vez que estos receptores nociceptivos, que así se llaman, que son los que de alguna forma están sensando que a vos te pasó algo en la mano o que te está quemando, son los que te producen. O sea, esos se pueden, o pensamos que se pueden, se pueden controlar de alguna forma, que son un poco lo que hacen muchas drogas que te bajan la sensación de dolor. El placer funciona un poco distinto, porque el placer es más
Primero hay que dividir en varias cuestiones. Lo que te da recompensa, lo que te hace sentir como emoción en general, eso está asociado a las neuronas dopaminérgicas, que son un poco las que le dan valor a lo que estamos haciendo. Entonces, algo que tiene para vos mucho valor hacer, te genera placer y te genera emoción y demás. Después hay muchos trabajos de los distintos tipos de emociones y asociados con muchos de los sentimientos que tenemos en nuestra vida. ¿Y por qué perdón Mariano, ¿no? Sí, sí. Esa felicidad o ese placer generalmente es tan corto? Claro. Y el dolor, desde todo punto de vista, ¿no? Sí. Que puede pasar por la tristeza también, puede ser tan largo. Bueno, el dolor más depresivo que vos estás diciendo, sí. Por un momento triste. Sí, o sea, sí, porque sí. a lo mejor un momento feliz de la vida y Sí. un momento triste de la vida, la extensión en el tiempo son completamente distintas, Sí, digamos. sí, Uno sí. es cortísimo y el otro se puede extender por meses, digamos. Sí, es que como que el sistema de valor funciona a adaptarse rápido. Por eso muchas veces el que tiene algo quiere siempre un poco más. Es más o menos la misma idea. O sea, no somos capaces, por cómo funcionan nuestras áreas cerebrales, no somos capaces de mantener esa felicidad por tanto tiempo. Exacto. Le damos valor, nos adaptamos a ese nuevo valor que tiene esto de convivir con el nuevo coche, la nueva casa, y ya nos parece como Sí. obvio y queremos algo más para sentir otra vez esa Felicidad. recompensa. Sí, ya está satisfecho el Ajá. deseo, digamos. Claro. Y al revés es más difícil de adaptarse. Aún así, el ser humano se adapta a las adversidades fuertemente. Pero sí, hay principalmente cuestiones así de, ¿cómo se llama? De luto y cuestiones que son a veces difíciles de desprender. Tal es así que hay mucha gente, más del campo de la psicología, pues que asevera que a veces el error que uno tiene desde un punto de vista psicológico es pensar que siempre vamos a poder bajar esa montaña, pues, de lo que tenemos que... y a veces no se pueden bajar esas montañas. Hay gente que nunca en su vida van a poder desprenderse de esa sensación de dolor. ¿Por qué es así? Creo que no lo tenemos todavía tan claro, pero está más asociado a que... sí, imagino que el asunto de luto y esas pérdidas extremas a veces son tan traumáticas que sí, no es tan fácil. Los traumas quedan lamentablemente más guardados en el cerebro que los placeres. Que los placeres, claro. ¿Cómo se desarrolla, cómo desarrollás tu vida cotidiana sabiendo que vos estás estudiando una máquina que vos también la portás? Es decir, vos sos también portador de la máquina, digo. ¿Cómo se hace en un momento para, o si se puede, digamos, separar? Decir, bueno, ahora ando, funciona y no estoy pensando en el proceso. Sí, no sé si lo hago tan... O sea, como que me enfoco en problemas particulares, pero es raro porque a veces uno sí se pone a pensar en sí mismo cómo resolverías eso, cómo lo harías. Sí, lo que pasa que también lo que me ha pasado a medida que fui entendiendo más del cerebro, que también me voy entendiendo más yo y entiendo cosas que antes no entendía porque me parecían... por ejemplo, ¿por qué algo que me gusta y que anhelé tanto no lo disfruto tanto cuando llego? Claro. Y eso, que no sé, o sea, estamos acostumbrados a querer, pero no tanto a disfrutar, digamos, cuando pasan las cosas. Y bueno, claro, después cuando empezás a entender cuestiones del cerebro y a ver trabajos o cosas que hacemos nosotros o de colegas, pues sí, te vas dando cuenta, bueno, hay un motivo principal, probablemente sea evolutivo, nos podría llevar 200 horas de hablar de qué hizo que tengamos esa habilidad de la que estábamos hablando antes. Pero sí, es raro, es difícil, no digo que sea fácil siempre abstraerse lo suficiente como para verlo desde afuera. ¿Y ese conocimiento te simplifica la vida o te la complica, digamos? Creo que la simplifica. Creo que la simplifica. Por ejemplo, no sé, con esto de las redes sociales y todo, a veces todas las dinámicas de
de odio y demás que se generan, o sea, es medio obvio que lo que están haciendo... A veces entender mucho, no sé si sea bueno, pero como que te das cuenta que están jugando a polarizar la gente. Están jugando a propósito. Claro. Saben cómo funciona Claro. y están claros. Saben o lo han aprendido a los golpes o no sé cómo, pero se dan cuenta que están polarizando hacia odio y ir de un lado o del otro. Pasa, no sé, ahora con el mundial, pero también en la política, en la religión, en todos lados. Sí, sí. Y en general, qué sé yo, si viviéramos más en grises sería mejor la vida. Ajá, ¿viste? Bien. Qué bueno, vos lo que le digo a mis hijos muchas veces, de buscar grises. Sí. Me quedé pensando en esto de cómo es la vida del científico, porque también empieza a darse, digo, para corrernos un poco de lo que venimos charlando, después vamos a seguir. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Digo, porque de afuera estamos hablando de cuestiones que uno se viene preguntando desde hace mucho tiempo, que empiezan a aparecer respuestas y también empieza a ver como una mirada de, bueno, ¿quiénes serán estas personas que están estudiando y cómo es su día a día y cómo se desarrolla la vida en un laboratorio, cómo es la cotidianidad, cómo es la tuya? A ver, ocupado, bastante ocupado. Yo pensé que antes me gustaba más mi vida de científico más joven, porque a medida que uno va teniendo cada vez más responsabilidades, pues sí, tiene que hacer más cosas. Entonces, tienen que conseguir todo. A ver, llego al laboratorio, veo un poco más o menos qué andan haciendo ahí todos los chicos que trabajan en el laboratorio. Y tengo la suerte de tener muchos estudiantes, muchos chicos quieren venir a trabajar conmigo, pero también hace que tenga muchos proyectos, entonces tengo que andar viendo en qué anda todo el asunto, ocuparme... Cuando hablamos de muchos, ¿de cuántas personas hablamos? no sé, como 20, 30, no sé, no me puedo... ¿Y son todos mexicanos? Sí, hay un chico argentino que ya hizo el doctorado en la UBA y ahora se fue al laboratorio. Pero después tengo muchos colaboradores de muchos lados del mundo. Y sí, que vienen de vez en cuando, europeos. ¿Y cuántas horas diarias le dedicas al trabajo? ¿Qué sé yo? A ver, pasa que si con todo como trabajo, desde mandar un mail o un mensaje... ¿O no cortás nunca? Trato. Los fines de semana trato, pero a ver, a ver, en mi casa tengo la política, cuando me voy a mi casa trato de no prender la computadora para eso. La pandemia creo que lo hizo un poco mal, porque hubo un momento donde se mezcló todo y no estaba muy saludable eso de que trabajar... Casa y trabajo eran más o menos lo mismo. No, era lo mismo, y después me costó un tiempo hasta que los separé. No, trato de quedarme a lo que necesite, que, no sé, salir a las 7 o a las 8. Pero bueno, si llego más temprano me voy antes, depende un poco del día, pero sí, a veces te ponen reuniones y comisiones o seminarios y después, bueno, pues en el medio siempre se cortan algunas horas para la comida pero no sé cuántas horas, la verdad, no tengo, y tampoco tengo un horario establecido, porque entonces, Claro. lo cual es bueno y malo, porque a veces sabés que te tenés que llegar hasta cualquier hora para poder terminar lo que tenés que hacer. Sí, qué sé yo, a veces doy clases la licenciatura en neurociencia, que la crearon ahí en la UNAM hace algunos años. Acá en Argentina me dijeron hace poco que la UBA quería hacer, pero no sé si todavía la han concretado. Que bueno, ya eso está apareciendo en muchos lados del mundo. Entonces, bueno, doy clase entre los proyectos, los estudiantes, escribir cosas, porque hay que escribir siempre artículos, informes y qué sé yo cuánto. Organizar todas las compras del laboratorio, porque, pues sí, es un poco como en casi todos lados en Latinoamérica tenemos que hacer multitasking medio grande, y eso, y cuando se termina un poco del caos de gente y de administrativo y demás, pues ahí me queda un poquito más de tiempo para trabajar en las otras cosas que tengo. Pero bueno, nada, después qué sé yo, salgo de ahí y me voy con mi hijo, o me voy... Tengo la suerte de vivir en Coyoacán, que es un lugar muy bonito dentro de la Ciudad de México, muy, ¿cómo se dice esto? Histórico, es un centro histórico donde vivió Frida y este hombre
Diego Rivera, sí. El barrio es muy, muy particular. El centro de Coyoacán es súper bonito y la universidad queda ahí, entonces es un lugar muy cultural, bohemio. No sé, está lindo para vivir, por lo menos. Sí. ¿Lo disfrutás? Sí, la verdad que me gusta. ¿Te quedas un rato más? Sí. Hacemos una pausa. Breve pausa comercial y seguimos charlando con Román Rossi aquí en los estudios de TDC Firmat. Ya volvemos. Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva casa central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresa a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Seguimos con Román Rossi, investigador científico. En la tanda seguimos charlando y seguimos haciendo preguntas, digamos, que vamos a trasladarlas también a esta segunda parte del punto de encuentro. Ya te consultaba fuera de micrófono cuáles eran los objetivos, digamos, encontrar cura de enfermedades, las metas que tenían o cómo tratarlas, de qué manera. Bueno, ¿por dónde pasa la cosa? Nosotros, en particular nosotros lo que queremos hacer, muchos de los laboratorios de primates, lo que trataron de hacer es hacer cada vez mejores decodificadores, de entender qué áreas están involucrados a procesar. Porque hay, no es tan estricto, pero el cerebro de alguna forma está como dividido en zonas que hacen distintas cosas. No es completamente, y eso se está un poco reformulando. Pero si uno quiere decodificar el habla, no puede poner, alguien hablando no puede poner electrodos en cualquier área, en cualquier lugar del cerebro, tienen que ir a ciertas áreas en particulares. Y a su vez, de aprender qué hace en cada área cerebral para tener alguna idea cuando una persona tiene un déficit, el que sea. También
generar las herramientas para poder inferir información desde los circuitos, desde las áreas cerebrales, desde el tejido cerebral. Entonces, eso es como un primer paso que a muchos nos acercó a la investigación en primates, pero como les decía hace un rato, ya hay cada vez más investigación hecha en humanos y de gente que por algún motivo tienen que hacer alguna cirugía o hacer alguna estimulación profunda por varias cuestiones. Y se aprovecha para registrar actividad cerebral ahí. Y a su vez gente que tiene algún problema, gente que es tetrapléjica o gente que tiene algún tipo de esclerosis que no le permite hablar o gente que por algún motivo no pueden sentir, que se dejan de alguna forma participar de esas investigaciones o que aceptan participar de esas investigaciones para poder decodificar información desde su cerebro. Entonces alguien... Y el objetivo es que esa persona vuelva a hablar, digamos, por ejemplo, o vuelva a volver a mover un brazo. Claro. Ese sería el ¿Está cerca de eso? Sí, ya se está haciendo. Lo que pasa que a lo mejor no Lo dice de una manera tan natural. Sí, ya se está haciendo. Lo que pasa que no a lo mejor tan comercial, que es un poco este muchacho Elon Musk. El objetivo que tenía es él, digamos, que tenía es ese, o sea, en su empresa se dio cuenta de que iba a poner chips en ciertas áreas del cerebro y a toda la gente que tiene algún déficit cerebral, tratar de alguna forma de inferir, ya sea lo que quiera hablar, lo que quiera mover, no sé, distintos procesos que de alguna forma no podía hacer. También se está usando desde el lado, eso no está tan bueno, pero se está usando desde el lado del punto de vista más bélico y demás, porque básicamente no solamente se puede controlar cosas que no sabías controlar, pero también la idea que hay es que se va a poder controlar cosas que todavía que no sabías controlar. Como vos me dijiste recién un brazo robótico, pero le puedes poner un brazo robótico extra a alguien. O sea. Digo, lo que uno ve en las películas de superhéroes, eso también, digamos. Y no sé si tanto, pero por ejemplo, sí, bueno, sí, por ejemplo, como este, ¿cómo se llama? Iron Man o ese que, algo así, sí, no es tan descabellado que se pueda hacer pronto. Investigaciones así en mono ya aparecieron como hace 15 años, o sea, entonces, lo que pasa es que a veces desde que se traslada de la ciencia a la tecnología pasa un tiempo. Pero bueno. Y ahora que decís de esto del uso bélico y otras cosas que uno a veces ve en películas y le genera la duda en relación, por ejemplo, a obtener información. Sí. O sea, decir, bueno, yo intervengo un cerebro y puedo sacar la información, decodificar la información de mis recuerdos, Sí, ok. ¿Es posible, digamos? ¿No es posible? ¿Es ciencia ficción? ¿No es ciencia ficción? Que es más difícil, ¿eh? No digo que no se pueda, pero está más difícil. Bueno, mejor. Porque el cerebro es fácil a la entrada y a la salida. Más fácil. Sí. La información, como entra al cerebro, es más fácil de metérsela o bypassear el sistema y sacarlo del cerebro. O sea, en el sentido de que como las áreas de ejecución motora o de ejecución de habla lo hacen, no es tan difícil de hacer. Pero los sentimientos, las memorias más episódicas y demás, es más difícil entenderlo de que una persona está pensando, no sé, en su abuelita de hace 20 años o lo que sea. No digo que en el futuro no se pueda, pero me parece un poco más largo. O sea, sí se va a poder meter, o creo que no muy... O sea, no estamos muy lejanos a que se puedan meter, por ejemplo, sentidos extras. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, nosotros no detectamos el campo magnético. Pero si, o sea, nosotros nos acercamos, qué sé yo, a un transformador y no sentís nada, porque no tenemos detector de campo eléctrico ni magnético. Pero hay muchos animales que sí tienen. Los peces eléctricos, esos detectan campo eléctrico cuando andan nadando. Entonces, podrías hacer humanos que detecten campos eléctricos de alguna forma. Y eso sí sería medio parecido a la ciencia ficción. Pero de vuelta, ahí estás... A ver, no creo que esto pase pronto, pero... Estás de alguna forma metiendo la información extra al cerebro. Pero no asustando ya algo de parte de lo que estás diciendo. Y eso hay que saber. Porque una de las cosas que te quería contar también, los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, el bien de la humanidad en el sentido de
como decías, devolverle el habla a una persona que no habla, o devolverle la movilidad a una persona Claro. que quedó cuadripléjica por un accidente de tránsito, o lograr una inteligencia artificial, una combinación entre ciencia, tecnología e inversiones que lleve a la desaparición de las fuentes laborales, por ejemplo. Por decirte Claro. algo, digamos, la destrucción humana en cierta parte. Lo que pasa que, a ver, lo que vos decís es muy correcto. O sea, siempre la ciencia, o casi todo lo que hacemos en la ciencia se puede llevar para el lado bien y para el lado Claro. mal. O sea, lamentablemente, o sea, muchos, y casi todos, o todos los que tratamos de hacerlo, hacemos justamente por el bien de la humanidad. Pero después, bueno, como todo lo que hemos hecho, o sea, tenemos celulares que a lo mejor fueron creados al principio para localizar objetivos de guerra y ahora lo usamos para comunicarnos todo el tiempo. O sea, lo que hay que hacer es regular mejor y controlar mejor todas estas cosas, pero casi todo lo que hemos hecho lo hemos creado de esa forma y da miedo, porque siempre uno puede pensar, pues de la genética hay 1000 problemas todavía más serios que antes estábamos hablando. El control genético o el diseño que yo no trabajo en esos temas, pero el diseño de niños, que ya se está hablando de esos temas hoy en día, son otros problemas, pero lo que pasa es que ahí va a tener que meterse la ética, las regulaciones nacionales y bueno, y tendrá que haber las discusiones correspondientes para ver ¿Qué es lo que te preocupa como científico? ¿Qué me preocupa? Y me preocupa un poco el asunto del nivel de manipulación cerebral que puedes hacer artificialmente, pero eso me preocupaba hace unos años. Ahora veo cómo nos manipulan a través de las redes y creo que es todavía más efectivo, más fácil. Claro. Y peor, porque estás manipulando masivamente cientos de miles de gente. Qué sé yo. Y de eso todavía no tenemos regulación y no veo que la gente esté Claro. tan preocupada. Sí, recuerdo alguna vez haber escuchado esto y decir, bueno, la idea era ponerle un chip a la gente y decir, ¿para qué le vamos a poner el chip si la gente solo agarra el teléfono y lo lleva en la mano? Claro, o sea, Sin que nadie se lo ordene, sin que nadie, Sí. digamos, lo haga por la fuerza, es de propia voluntad. Pues sí, sí me preocupa que se empiecen a generar ese tipo de cyborgs o lo que sea y que no. Pero tampoco muchas cosas de las que pasan actualmente me dejan muy tranquilo, así que no sé, o sea que sí. ¿Cómo es tu vida en México? ¿Cómo te llevas con el país? México bien, o sea, pasa que tampoco, a México tuve la suerte de viajar y conocerlo mucho y es un país que me gusta mucho, en particular los pueblitos autóctonos, no sé si para vivir, pero muchos de los pueblitos estos originarios de México son impresionantes, increíbles, con una vida como antigua, colonial, súper emocionante. Mucha gente que ha andado por muchos lugares del mundo, cuando van, no sé, a lugares como Taxco, dicen que son de los lugares más bonitos que hay. O San Miguel de Allende, esos pueblos mágicos, que así lo llaman ellos, son impresionantes. Y bueno, los cambios de cultura sí son, pero no sé, como que me adapté, me gusta el país. Ahora, por culpa también de las redes, hay rivalidades más que todo de fútbol, pero... Pero es un ratito. Sí, es un ratito y qué sé yo. Tampoco a mí me afecta demasiado. Pero nada, es un país que quiero mucho y bueno, le deseo lo mejor, no sé, tiene un poco de todo. Eso, la verdad que está bueno. Tiene mucha cultura, mucha historia, playas, montañas, sí, ciudades increíbles, así que bueno. Y esto de ejercer la docencia, ¿cómo asumís este rol? ¿Hace mucho que lo haces? ¿Qué es lo que ponderás al momento de ejercer esa tarea? Que es una tarea, digo, más allá de lo que vos haces en el laboratorio, Sí. lo que vas generando, lo que vas buscando, también lo que transmitís es toda una cuestión. Sí, a mí me gusta importante. mucho. A mí me gusta mucho, pero fue medio raro cómo se me dio toda esa parte. Porque justo cuando llegué, pero medio casualidad, cuando llegué a México se estaba abriendo la carrera de neuro. Y nada, me dijeron, un poco por mi formación y por cómo había aprendido, que me haga cargo de una buena parte de la carrera. Wow. Y ahora lo veo como en un momento no lo veía tanto.
pero ahora lo veo como algo súper estratégico porque le empecé a dar clases a muchos chicos desde el principio, que ahora casi todos los chicos que tengo en el laboratorio haciendo doctorado o maestría y también haciendo tesis de licenciatura, casi todos les di clase, entonces les di clase desde chiquito, algunos les di clase hace 7 años y algunos vuelven después de estar en muchos lados a querer trabajar y eso creo que en cierta forma fue muy positivo. Y entonces, como que en algún momento sí me di cuenta que era como una oportunidad de, pues sí, acercarme a los chicos y de alguna forma empezar a formarlos en las cosas que considero que se están haciendo, que es relevante que sepan. Y sí, me gusta, no sé, me gusta muchísimo. Y en particular porque de las escuelas, no mi escuela, pero la escuela donde yo llegué en México, las escuelas de electrofisiología, primates, no habían sido como muy abiertos a la parte más educativa y tal vez ahí otra vez está el querido Instituto Balseiro, donde desde que yo llegué, pues muchos de los investigadores más famosos y demás me daban clases y como que para mí eso se volvió como una especie de normalidad, entonces... Y así crecí, así me formé, o sea, y bueno, nada, como que un poco seguir con esa idea desde allá. Pero... Y en ese contexto, digamos, partiendo de la base de todo lo que estás contando, de lo que se puede hacer desde un laboratorio y de la investigación científica, ¿cómo observás, cómo ves desde México los recortes que actualmente se están aplicando a la ciencia, ¿no?, en nuestro país y también sí. Muchos científicos que o ganan después son 50 o deciden irse, digamos, Sí, eso o deciden renunciar al cargo que tienen? Terrorífico, está terrible el recorte en ciencia, pero, a ver, el recorte en ciencia es terrible y demás. Pero también, a ver, a lo mejor, ¿cómo decirlo? No, el dinero en ciencia se tendría que aumentar, pero también hay que ser más direccionado a dónde se va. Y hay que tener algún proyecto claro. Bueno, vamos a desarrollar tal área de la ciencia. Porque también si le das un montón, o sea, si te dan 2 pesos a todo el mundo, al final nadie va a poder hacer, claro. nadie va a poder hacer nada. Tampoco tengo idea cómo estaba, porque yo hace como 15 años me fui a Argentina. Pero lo que sí considero es que de a poquito, a lo mejor como hace China, bueno, vamos a desarrollar esta área de investigación primero y le ponemos todas las fichas ahí, cuando esto ya está andando nos vamos a la otra y así sucesivamente. Bueno, ahora estamos, creo, por lo que entiendo, peor que nunca en todos los aspectos a nivel científico. Pero tampoco considero que desparramar así sin un plan claro sea lo ideal. Porque el Balseiro, y a lo mejor por eso lo digo, el Balseiro de alguna forma se la rebuscó para ser un centro y sí requiere recursos, pero tendríamos que tener centros como el Balseiro de distintas áreas. Claro. Y eso creo que sería un poco a lo que... Sí, a planificación eso. Sí, a la planificación y a lo que tendríamos que haber apuntado. Ojalá en algún momento se puedan hacer institutos en cuestiones moleculares, en cuestiones de química, bueno, física ya hay, pero más no sé, de ingeniería de distintos tipos de tecnología. Creo que eso es un poco el lío que a lo mejor ha tenido Argentina, porque como que le faltan esos polos de centros potentes que tiene China, que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, centros que se encargan de eso y que polarizan mucho cierta área. Eso no digo que haya que hacerlos en Buenos Aires, o el Balseiro está en Bariloche, o sea que no se pueden hacer en cualquier lado del país, pero el asunto es que sí se necesita algún lugar que sea potente en genética, algún lugar potente en astrofísica, si quieren, en alguna área particular. Pero bueno, no estamos yendo por ese camino, así que no sé en qué va a terminar. ¿Y cuáles son los lugares hoy donde está la mayor concentración y el mayor desarrollo científico? ¿Cuáles son los lugares donde se está jugando el partido más importante? China está poniendo mucho dinero, pero hay muchos líos con China. Entonces, China está invirtiendo muchísimo. Era mi idea original
después de haber estado en China, y me gusta mucho el país, trabajar ahí, después, bueno, nada, llegué a México, tuve un hijo, el laboratorio funciona bien y me quedé, pero están empujando fuertemente y uno lo ve en las publicaciones y en la gente que tienen. Fueron muy listos, mandaron mucha gente a trabajar ciertos años en los mejores laboratorios del mundo y ahora a esa gente le están abriendo laboratorios muy potentes en China. Así que yo creo que sí, ellos están empujando muy fuerte. ¿Con qué están empujando principalmente? Y la neurociencia es una de las que más están empujando, pero casi todas las áreas, la genética también. Pues bueno, cuando fue la pandemia, no sé si se acuerdan que ahí ¿cómo se llamaba? En Wuhan se llamaba. Bueno, se decía que el virus no se sabía si había salido de un laboratorio o no. Tienen lugares de biología molecular y celular muy pesado. También tiene desarrollo científico, de física, de química, de casi todas las áreas se están empujando. Todavía, tal vez, no sé, en algunas áreas creo que ya están al nivel muy top. En otras, capaz que todavía le falta un poco. Pero sí, me parece que de ahí viene también un poco, no sé si el miedo a la palabra, pero como que sí Estados Unidos sí se está sintiendo que a nivel científico y tecnológico ya China se está volviendo cada vez más pujante. Tiene un competidor fuerte, digamos. Sí. Y a eso sumarle que, bueno, que Trump también está recortando mucho. Claro, hay distintas prioridades. O sea, China lo tiene como prioridad y Estados Unidos hoy no lo tiene. No lo tiene tanto como prioridad. Y eso le puede costar, yo creo que sí. Porque después va a ser difícil bueno, no es que no se pueda, pero después vas a tener que venir otra vez a alcanzarlo. Sí. Así que yo creo que por ahí Europa tiene políticas que a veces hace complicado trabajar en ciencia porque con estas... o sea, también hay mucho recorte y muchas ideas recientes y también son medio cuidadosos por la cantidad de horas de trabajo y demás, y eso. Y sí se han cerrado muchos laboratorios, lamentablemente, con lo del Brexit y por lo que tengo entendido, ha pasado. Así que yo diría que en este momento China está por lo menos del desarrollo de... Y bueno, hay muchos laboratorios muy consolidados en Estados Unidos y en Canadá, y eso sí, esos imagino que van a estar, pero los que están empezando nuevo en China está fuerte, sí. ¿Y vos en qué lugar de tu carrera te sentís? Digo, cuando mirás el camino realizado y te proyectás hacia adelante, ¿dónde sentís que estás? Por suerte elegí una carrera que a esta edad somos jóvenes, entonces así, o sea, claro que si uno mira toda la carrera no te ves joven, pero si me dices del momento que empezás a manejar un laboratorio, en general la gente que maneja laboratorio pues es más grande. Entonces, y gente a los 40 años que está empezando a manejar el laboratorio, pero no, como es algo que vos tenés tu laboratorio y te lo dejan por 30, 40 años, esas posiciones a veces la gente o las agarra más tarde o lo que sea, y los que tenemos mi edad no somos tanto. Entonces dentro de eso soy de los jóvenes, así que pues nada, después va a depender un poco cuántos años tenga de salud mental y con fuerza suficiente para seguir empujando un laboratorio, porque es desgastante. Pero probablemente en ese aspecto me sienta medio al principio, o sea, porque no hace tanto que estoy a cargo del laboratorio, era técnicamente 3 años, algo por el estilo, 4 años. Entonces sí, me siento que estoy medio en la primera etapa, y me acuerdo un colega hace algunos años me dijo, Román, ya empezaste a hacer planes a 10 años, a 15 años, y como que ahí como que me di cuenta que tenía que empezar a dejar de hacer planes a poquito tiempo y hacer planes mucho más ambiciosos a más largo plazo. Pero, no sé. El programa se llama Punto de Encuentro y nosotros en el final siempre preguntamos al invitado, a la invitada, cuáles fueron los puntos de encuentro más importantes en su vida, cuáles fueron los 2, 3 puntos de encuentro que te definieron y que te trajeron hasta acá.
desde las personas, desde los hechos, desde alguna situación. ¿Cuáles fueron para vos esos 2 o 3 momentos que fueron definiendo el camino recorrido? Es difícil. Sin duda uno es cuando entré al instituto. O sea, no sé si... Me acuerdo que cuando rendí el examen de ingreso jugaba Argentina-Inglaterra en el 2002. No sé por qué se le había traspapelado la fecha que pusieron el partido Argentina-Inglaterra del Mundial 2002 en el momento del examen de ingreso. Ese fue un momento que sí cambió, entrar allá me cambió mucho mi forma de pensar. Seguramente cuando llegué al laboratorio en México tiene que haber sido otro, porque como que ahí me empecé a acercar a otro tipo de ciencia que la que estoy haciendo ahora. Y también probablemente, que es un poco, lo tendría que haber dicho antes, pero cuando empecé a salir un poco de Argentina y estar en contacto pues, en otros foros de discusión científica y conocer más, no sé, otra gente, otros puntos de vista y darme cuenta que podía vivir en otros lados y trabajar con otros no sé, colegas y lo que sea. Como que esos 3 momentos un poco definieron quién soy y bueno, más en lo personal, pues no sé, el nacimiento de mi hijo sin duda ha sido también algo que me marcó y como vos decías hace un rato, me hizo, pues sí, me tuve que organizar mucho más para tener un poco la vida que tengo, no sé. Román, muchas gracias. Gracias por venir. No, ¿por qué? Un placer. Román Rossi nos visitó en Punto de Encuentro, en TC de Firmat. Espero que lo hayan disfrutado también como nosotros. Nos reencontramos en una semana. Hasta la próxima.